Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros espectadores de Latinoamérica al webinar Válvulas de seguridad, la importancia de la protección contra la sobrepresión en sistemas de refrigeración industrial, impartida por el ingeniero Alejandro Figueroa. Esperamos que este tema pueda fortalecer el aprendizaje y conocimiento de todos nuestros espectadores y les damos las gracias por asistir. A continuación, les vamos a compartir información práctica que les servirá durante la sesión. Los mosaicos que pueden ver a continuación pueden estar situados en otra posición en su pantalla, pero les comparto la función de cada uno. Como podrán ver, en la parte superior izquierda se encuentra la cámara web de nuestros panelistas, ahí podrán conocerlos. En la parte de abajo podrán tener una opción donde pueden canalizar y poner ahí sus preguntas y las vamos a ir respondiendo, algunas durante la sesión y otras al finalizar la presentación. Vamos a hacer un pequeño espacio para responder las preguntas técnicas que nos ponen ahí. También en la parte de información adicional sobre este tema pueden encontrar en esa parte nuestra página web y la presentación que nos va a compartir hoy el ingeniero Alejandro, ahí la pueden descargar sin problema. También en la parte de abajo podrán encontrar diferentes iconos como son los de encuesta, certificado. También durante la sesión nos pueden compartir sus reacciones de cómo se van sintiendo durante el webinar, son súper bienvenidas. También tenemos un apartado donde se puede reservar una reunión con ventas. A veces está habilitado, a veces no, eso depende. Y pues bueno, también tenemos toda la información de nuestro panelista. Está visible ahí su información, su correo, por si gustan contactarlo directamente, igual también se puede. Y pues bueno, en la parte donde se ve la presentación que están viendo en este momento, ustedes la pueden ajustar al tamaño que ustedes gusten. Los movimientos que ustedes realicen se les va a reflejar nada más a ustedes, entonces siéntanse con la libertad de ajustar como ustedes requieran para disfrutar la presentación. Y pues bueno, ahora nos vamos a ir a la parte de avisos generales. Les pedimos por favor que al finalizar el webinar nos apoyen con una encuesta de satisfacción del icono que les presenté hace un momento. Estará visible ahí en su pantalla y es muy importante para nosotros su opinión y sobre todo su retroalimentación. Y pues por otra parte, también en el icono, como les mencioné, no olviden que pueden descargar su certificado de participación al finalizar el webinar. La herramienta tiene una limitación en la que necesitan estar mínimo 45 minutos seguidos en la sesión para poder descargar su certificado. Entonces, pues igual terminando, ustedes le dan clic ahí y les va a dar la opción de descargar su certificado personalizado. Y bueno, una vez dicho esto, le cedo la palabra al ingeniero Alejandro para que pueda seguir con la presentación. Muchas gracias, Arely. Confirma nada más ahí que me puedes escuchar y empezamos entonces. Adelante, te escuchamos muy bien. Listo, gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para esta plática. Como mencionaba Arely, vamos a hablar de válvulas de seguridad relacionado, obviamente, a su función, la cual es la protección contra presión excesiva en sistemas de refrigeración industrial, para este caso en particular. Pero el tema de válvulas de seguridad, pues es un tema que se extiende básicamente a cualquier sistema o cualquier recipiente que trabaja bajo presión y requerimientos que están no solo en la industria de la refrigeración industrial, pero también en otras aplicaciones. La charla de hoy la vamos a dividir en dos partes. Primero voy a hablar un poco en general de presión, del tema de presión en nuestros sistemas, de la protección contra presión excesiva como un tema general, no especificando o no hablando a detalle de válvulas de seguridad, para estar todos en el mismo tema y tomarlo desde la misma perspectiva, algo muy básico, digamos, visto desde un nivel muy general. El tema de presión en nuestros sistemas, los riesgos de la presión excesiva, cuáles son sus principales causas y cuáles son las aplicaciones relacionadas a esas causas de válvulas de seguridad, y un poquito acerca de los requerimientos de diseño
en cuanto al tema de protección contra presión excesiva, algo de los estándares y regulaciones que tenemos de manera global y también de manera regional. Y en la segunda parte, entonces, sí vamos a ahondar un poco en el tema de válvulas de seguridad en específico, qué es una válvula de seguridad, cuál es su función, el tema de cálculo y selección, el cual creo es bastante relevante y uno de los principales temas cuando hablamos de válvulas de seguridad. Algunos detalles en cuanto a instalación, que es muy importante tomarlos en cuenta. Una revisión de su operación y cómo algunas de las características de unas u otras válvulas pueden tener un impacto tanto en la operación como en el diseño de mi sistema de refrigeración. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca del mantenimiento, el cual es un tema muy importante cuando hablamos de válvulas de seguridad, por la necesidad de que operen correctamente, pero también porque es un tema regulatorio y requerimiento de diferentes estándares de la industria. Y una vez que terminemos con estas dos partes, vamos a tener una sesión de preguntas para revisar cuáles son sus dudas, comentarios o algo en lo que podamos ahondar un poquito más en el tema. Siéntanse con la libertad de poner sus preguntas en el chat y al final vamos a revisar esas preguntas para ya sea darles una respuesta o llevárnoslas como tarea para darles una respuesta más adelante. Sin más, entonces voy a pasar directo al tema de la protección contra presión excesiva. Como les decía, empezando por lo más general. La presión, hablando de sistemas a presión, pues es lo más común, o no lo más común, sino lo necesario para un sistema de refrigeración. Tenemos una infinidad de componentes, una infinidad de tuberías, de controles, de recipientes, todo está a presión, ¿sí? Diferentes presiones, dependiendo del refrigerante el que usemos, dependiendo de las temperaturas que necesitamos alcanzar, el tipo de compresores que tengamos, pero todo, absolutamente todo está a presión y el sistema está diseñado para regular esas presiones, ¿sí? Y para trabajar en ciertos rangos de presión, ¿sí? Pero lo primero que me gustaría hacer aquí enfoque es que siempre vamos a tener un rango de presión de trabajo, ¿sí? En nuestro sistema, donde vamos a establecer un máximo. Una vez que estemos por encima de ese máximo, estamos por encima de nuestra presión normal de trabajo, algo anormal está sucediendo en nuestro sistema y vamos a tener una serie de medidas o debemos tener una serie de medidas para contrarrestar esas anormalidades y al final, o como última defensa en esa serie de medidas para contrarrestar presión excesiva, tenemos nuestras válvulas de seguridad, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Solo es una y la última medida de las cuales tenemos que tener para contrarrestar esas anormalidades que nos pueden generar una presión en alguna parte de nuestro sistema por encima de nuestra presión de trabajo y definitivamente esperamos que esto sea por debajo de nuestra presión máxima de diseño, a la cual no queremos llegar por ningún motivo. Pero bueno, volviendo al tema general, todos nuestros sistemas están a presión, eso es lo que los hace en lo particular necesitar de válvulas de seguridad. Como les mencionaba, nosotros ahorita nos enfocamos en sistemas de refrigeración industrial, pero cualquier sistema que está contenido a presión, no solo de refrigeración, sino de otros tipos, tiene la misma necesidad de tener elementos de protección en el caso de presiones excesivas. Y las válvulas de seguridad son un componente muy común a través de las diferentes industrias. Cabe destacar que dependiendo del fluido o del refrigerante, en este caso no estamos hablando del refrigerante, que tengamos, de las presiones que manejemos, pues las válvulas de seguridad que se requieren son con ciertas características distintas. Por ello, importante que tomemos en cuenta que el tema que estamos hablando ahora y las válvulas de seguridad de las cuales vamos a hablar en específico son válvulas de seguridad
para sistemas de refrigeración y en particular por sus capacidades y lo robusto de las válvulas para sistemas de refrigeración industrial, hablando de refrigerantes principales como los del amoníaco, básicamente, CO2 también y obviamente algunos fluorocarbonados ahí que también son compatibles con los sellos. Pero ya veremos eso un poquito más a detalle. La presión de trabajo del sistema, ya les mencionaba, va a depender del refrigerante usado y de la temperatura que sea necesaria en nuestras aplicaciones. Y esto va a tener que ver con el diseño del sistema y nos va a dar la pauta para establecer las necesidades de nuestras válvulas de seguridad, tomando en cuenta esto y otras condiciones como la ubicación en donde nuestro sistema está instalado, las temperaturas de ambiente, en caso de que el sistema esté parado, y ese tipo de factores que también influyen. Y todo esto obviamente nos va a ayudar a determinar una máxima presión de trabajo para nuestro sistema, donde ya está fuera de lo normal, y más arriba una máxima presión de diseño, que es la presión a la cual todos nuestros componentes necesitan estar aprobados para esa presión. Y ya veremos a detalle, pero esa es la presión que vamos a buscar evitar por diferentes medidas que nuestro sistema alcance, ya que una vez que estamos por encima de esa presión de diseño, pues existe un riesgo de que alguno de los componentes sufra un daño, básicamente una ruptura, lo cual estamos hablando pues de una fuga de refrigerante, adicional pues al daño que pueda causar esa ruptura en lo inmediato. Pero si hablamos del refrigerante más común en la industria, en la refrigeración industrial, que es el amoníaco, pues el problema más grande vamos a tenerlo con esa fuga de amoníaco, pues por su alta toxicidad que tiene y pues el riesgo de inflamabilidad que puede tener también bajo ciertas condiciones y ciertas concentraciones. Pero en general, el objetivo es mantener el refrigerante dentro del sistema y regular la presión en caso de anormalidades para garantizar que ninguno de mis componentes va a ser dañado. Eso, en general, hablando de la presión y del diseño de nuestros sistemas. Ahora, si paso a esta siguiente diapositiva, aquí hablamos un poquito más de cuáles son las principales causas por las cuales podemos tener una presión excesiva en el sistema. Estos tres casos que ven aquí lo generalizan, digamos, al nivel más alto, porque es como viene dividido en los estándares. Y aquí estoy hablando ahora de un estándar en particular, el EN13136, pero independientemente de los estándares, vamos a encontrar similitudes muy grandes en cuanto a esto, ya que las propiedades del refrigerante y las propiedades de la sobrepresión son similares, ¿verdad? Son iguales. Entonces, esto se toma un enfoque común. Y estas son, digamos, las tres principales categorías en las que se dividen las causas por las cuales yo puedo tener una sobrepresión. Y de aquí partimos para ver más adelante el tema del cálculo de capacidades, de la selección de las válvulas y de todo esto referente a estas tres. Pero bueno, déjenme empezar por la más común, que es la número 1. La número 1 nos explica o nos detalla ahí en ese diagramita cuando tenemos un recipiente que está a presión, ¿sí? Que tiene una mezcla de líquido y gas, ¿sí? Y que por causa de una fuente de calor externa, ¿sí? Vamos a empezar a ver un aumento en la presión de este recipiente. Pueden ver aquí que tiene válvulas de paso, de entrada y de salida, por lo cual el recipiente puede quedar completamente aislado y la presión va a empezar a aumentar en este recipiente. Este es, diría yo, de lo más común que tenemos en cuanto a protección contra sobrepresión, porque es donde tenemos los riesgos más grandes, desde el sentido de que tenemos contenidos en estos recipientes, llamémosles recibidores, separadores, etcétera, dependiendo de cuál sea el uso de nuestro sistema, pero podemos tener cantidades grandes de refrigerante y esto obviamente conlleva a un riesgo más grande. La medida por la
con la cual protegemos estos recipientes es instalando un arreglo de válvulas de seguridad que en caso de una sobrepresión pues me va a proteger de que la presión no se aumente más, y ahorita vemos cómo es que la válvula de seguridad hace eso. Ese sería el caso más común, diría yo, y donde tenemos uno de los riesgos más grandes. ¿Qué son fuentes de calor o qué fuentes de calor podemos tener externas? Obviamente el ambiente es uno, cuando nuestro sistema está parado, pero hablando de riesgos mayores y casos catastróficos, pues un incendio o alguna fuente de calor mayor que está fuera de control en ese cuarto de máquinas o en esa área donde tenemos ese recipiente, pues obviamente va a ser un problema bastante mayúsculo una vez que no podamos controlar esa adición de calor aquí, que nos va a aumentar la presión en este contenedor. Ese sería el caso número 1. Después tenemos también la expansión del líquido en líneas o en tuberías, donde queda atrapado por efecto del cierre de válvulas de paso. Y aquí en este diagramita, pues muy sencillo, tenemos una línea, que en este caso estamos hablando de una línea de líquido, y tenemos válvulas de paso, como las tenemos en todo, a lo largo de todos nuestros sistemas de refrigeración, para diferentes funciones, tanto de mantenimiento, como de seccionamiento, como de seguridad. Y puede darse el caso, ¿verdad?, de que por un error humano o por una necesidad de seccionar el sistema, cerremos dos válvulas y atrapemos líquido entre esas dos válvulas en una sección del sistema. Si tenemos el mismo caso que en el recipiente, una fuente de calor externa, pues ese líquido va a empezar a evaporarse, la presión se va a aumentar de manera muy considerable una vez que haya más fuente de calor, y la manera en que podemos proteger de que esa tubería pues no la reviente la presión es con una válvula de seguridad. En estos casos, a veces es común que la válvula de seguridad descargue a otra parte del sistema, y ahorita vamos a ver un poco de esa diferencia, donde tenemos válvulas de seguridad descargando en el sistema o válvulas de seguridad descargando al ambiente, y cuáles son las características necesarias en esa válvula de seguridad para desempeñar una o la otra función, ya que son pues de características distintas. Y finalmente tenemos también el caso de una presión excesiva causada por un compresor, ¿sí? La función del compresor es justamente esa, tomar un gas, comprimirlo, aumentar la presión, y obviamente esto es parte normal de nuestro ciclo en nuestro sistema de refrigeración, pero cuando tenemos anormalidades, esa presión en la descarga del compresor, si hay una válvula de paso cerrada o si hay un problema más adelante en el sistema, podemos tener casos en los cuales pues la presión se nos aumente de manera fuera del nivel aceptable para nuestro sistema. Y en esos casos, pues también necesitamos una válvula de seguridad que nos garantice que antes de alcanzar una presión que pudiese dañar alguno de mis componentes, vamos a tener una descarga. En este caso, el diagrama marca una descarga hacia la succión del compresor, donde la presión es mucho más baja, como un tipo bypass. Antes de que lleguemos a usar nuestras válvulas de seguridad en una condición como las que hemos estado hablando, debemos de tener otras medidas para regular la presión. Y déjenme darles un ejemplo. Si tenemos un compresor, ¿sí?, que por alguna razón, algún problema más adelante en el sistema está creando una presión por encima del rango de trabajo inmediatamente después del compresor, o en la descarga del compresor, normalmente es requerido o es una práctica común que tengamos un indicador de la presión que tenemos en la descarga, y ligado a ese indicador de presión un dispositivo, en muchos de los casos del tipo eléctrico o electromecánico, con el cual tiene una función, digamos, de switch.
Cuando la presión se va por encima de cierto nivel, donde ya no es aceptable, pues este switch me apaga mi compresor, ¿sí? Protegiendo el compresor, protegiendo los demás componentes que puedan estar dañarse. Esa es una medida antes de que la válvula de seguridad opere, ¿sí? Y tiene que estar en un rango por debajo de la válvula de seguridad. Entonces, en condiciones ideales, nuestras válvulas de seguridad pues nunca deberían ser necesarias, ¿sí? Deben estar ahí, obviamente, para proteger contra todas estas anormalidades que podemos tener, pero su operación no debería ser necesaria. Deberían estar siempre cerradas y el sistema regulando la presión por otras medidas, ¿sí? A excepción de que tengamos algún caso, una situación, llamémosle, catastrófica. Pasando a la tercera parte de esta primera sección, les mencionaba que íbamos a hablar de manera muy general en cuanto a los requerimientos de diseño enfocados en seguridad para los sistemas de refrigeración industrial, y aquí me estoy enfocando a los sistemas de refrigeración con amoníaco, para ser muy específico en lo que ustedes están viendo aquí. En algunos casos aplica también para otros refrigerantes, como es el caso de la legislación europea que estoy mostrando, del N378 y del PED. Esto es en general para sistemas bajo presión, pero por ejemplo cuando hablamos del IAR, pues estas son directrices enfocadas a sistemas que operan con amoníacos, y hablamos de otros refrigerantes, bueno, podemos encontrar el ASRAE 15. Pero en general, o el mensaje en esta diapositiva es que vamos a encontrar, independientemente de la región y de los estándares en los que estamos enfocados para el diseño de nuestro sistema, los elementos que ustedes pueden ver aquí a la izquierda enlistados de A a D, ¿sí? Y van, digamos, desde lo más básico, que son las materias primas, ¿sí? Con las cuales nuestros componentes están hechos, sobre todo cuando hablamos de componentes de metal, de acero, que van a contener presiones, pues esto es importante que cumplan con los requerimientos que tenemos en las diferentes regiones. Pues aquí en Estados Unidos, muy común los requerimientos de la STM. En Europa, dependiendo de qué tipo de válvula estamos usando, vamos a hablar de un estándar distinto. En un segundo nivel, o en un segundo plano más arriba, ya vamos a hablar de los componentes con su función en particular, ¿verdad? Válvulas de control, válvulas de seguridad, recipientes, compresores. Vamos a tener diferentes estándares que nos van a guiar en cuanto a los requerimientos para cada uno de estos componentes. Y aquí es, por ejemplo, en este nivel donde las válvulas de seguridad se diferencian y tienen un apartado, llamémoslo así, un estándar distinto a las válvulas de control, por su clasificación como un dispositivo de seguridad, y esto les da ciertos requerimientos especiales o particulares, independientemente si estamos hablando del estándar de ASME, o si estamos hablando del estándar europeo, o de estándares de la industria como el TÜV o ADMERBLAT. Siempre vamos a encontrar que las válvulas de seguridad tienen un apartado especial con requerimientos muy particulares en cuanto a su marcaje, su trazabilidad, su manufactura y su aprobación, ¿sí? Esto es importante recordarlo. Tienen un tratamiento, digamos, especial, diferenciado de lo que son las válvulas de control en nuestro sistema de refrigeración. Más arriba, en otro nivel, pues tenemos los requerimientos en cuanto al diseño de nuestro sistema. Y aquí tiene que ver en cómo interactúan los diferentes componentes que tengamos, las secuencias de control, ¿sí? Que tiene nuestro sistema. Y para ello, pues aquí es donde ya los estándares de la industria, hablando de refrigeración industrial, son bastante específicos, hablando
en Europa del N378, en Estados Unidos y pues gran parte de Latinoamérica el IAR. Globalmente tenemos una normativa ISO, la 5149, y bueno, ASRAE 15 aplicable para algunos otros refrigerantes. Guías muy claras, con especificaciones muy concretas en cuanto a cómo tienen que interactuar nuestros diferentes componentes y cuáles son los requerimientos de diferentes componentes de seguridad dentro de nuestro sistema. Esos 3 bloques nos van a dar el diseño de nuestro sistema, nos van a dar una instalación que va a arrancar y que va a funcionar. De ahí en adelante, también es muy importante cómo administramos ese sistema, cuáles son nuestras rutinas de mantenimiento, de entrenamiento, de operación y cómo se manejan las situaciones que están fuera de lo normal, ¿sí? Cuando tenemos algún caso especial, alguna fuga, algún componente fallando, cuáles son las acciones de contención y de corrección que se toman para corregir eso. Eso tiene que ver ahora con, digamos, nuestro usuario final y cómo está operando el sistema de refrigeración. Pero dentro de los estándares y de las reglas que habíamos mencionado, también podemos encontrar directrices y requerimientos específicos en cuanto a esta parte que es pues la operación y el manejo de nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? Y ya un poco, digamos, en la punta de estos diferentes puntos, pues tenemos también el manejo de la seguridad, digamos, fuera de nuestro sitio, en los alrededores de nuestro sitio, de donde tenemos nuestra instalación, y esto pues tiene que ver mucho con el refrigerante que tenemos, con la carga que tenemos en cuanto a cantidad y con el riesgo que eso pudiese representar para las personas, para las instalaciones que están, llamémoslo así, en los alrededores o cercanos a nuestra instalación. De esta manera, en forma de esta pirámide, es como podemos englobar cuáles son los requerimientos vistos también en diferentes niveles en cuanto a estándares y directrices de la industria para un sistema de refrigeración, en este caso con amoníaco, pero aplicable también para un sistema con CO2 o con algún freón si nos enfocamos en uno u otro estándar en específico. Lo importante o lo relevante de esta diapositiva es ver que esto funciona como una pirámide en realidad. Si los materiales con los que están hechos mis componentes no son los correctos, pues obviamente todo lo demás va a estar en riesgo si estos no cumplen con las especificaciones que deben tener. De igual manera, si los componentes no están hechos de acuerdo a los estándares requeridos, pues no me van a dar la función que yo necesito para mi sistema en general, ¿sí? Y obviamente cuando tenga que diseñar el sistema y diseñe y especifique cómo van a interactuar esos componentes, si no lo hacen de la manera esperada, pues eso nos va a echar a perder el diseño de nuestro sistema, ¿verdad? Y así, digamos, subsecuentemente necesitamos la base para poder avanzar hacia el siguiente componente, ¿sí?, de diseño. Entonces, las válvulas de seguridad, les mencionaba, muy importantes por ser la última línea de defensa, tienen una categoría especial en cuanto a sus requerimientos como componentes, y eso también influye en sus requerimientos en cuanto a materiales y propiedades de los materiales, no solo en el tema de diseño, sino en el tema de aseguramiento de calidad para garantizar que están de acuerdo a los requerimientos y que la producción se hace siguiendo esos requerimientos. Por darles un ejemplo, ¿sí? Es hasta cierto punto común que tengamos terceros o empresas dedicadas a la certificación, como lo es TÜV, inspeccionando la producción de válvulas de seguridad, no solo como una auditoría o como una revisión periódica, sino 100% de la producción y certificando
que cada válvula que se produjo bajo su inspección está hecha de acuerdo a sus requerimientos. Y estos son casos especiales, digamos, donde ofrecemos un certificado firmado por TÜV, que es una empresa tercera de certificación, diciendo, esta válvula en particular, con este número de serie, fue verificada por una inspección de TÜV mientras se produjo y certificamos que está hecha de acuerdo a todos los requerimientos. A ese nivel llega los requerimientos para válvulas de seguridad. No es para todas las instalaciones, pero tenemos regiones e industrias en particular donde este tipo de inspecciones son un requerimiento normal, ¿verdad? Donde hay un inspector tercero inspeccionando la producción de cada una de las válvulas para asegurarse que está hecha de manera correcta. Solo para poner un poco en contexto lo que les digo al respecto de que son especiales hasta cierto punto y tratadas de una manera diferente a otras válvulas de control. En los estándares europeos, donde clasificamos los diferentes componentes a presión en categorías 1, 2, 3, 4, las válvulas de seguridad tienen la categoría más alta, que es la categoría número 4, y esto les da muchos requerimientos adicionales. Lo mismo en los estándares de ASME, cuando vemos la sección 8, división 3, vamos a ver también requerimientos muy particulares para las válvulas de seguridad, y esto es por la función que tienen como última línea de defensa en nuestro sistema de refrigeración, y la expectativa de que en caso de ser necesarias, pues tienen que funcionar. No debe haber ninguna duda de ello, y para eso también pues es la manera en la que están diseñadas, pero ya llegaremos a ese detalle más adelante. Déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Esto es solo un ejemplo de lo que les mencionaba aquí atrás, de los diferentes niveles. Y voy a enfocarme aquí en el detalle de la legislación europea, pero también les voy a comentar acerca de cuáles son los requerimientos basados en el estándar de RIAR y de ASME, donde si bien funcionan los mismos niveles, es un poco distinto en cuanto a la aplicación legal, ¿sí?, de esos estándares. Los estándares del RIAR son estándares de la industria que si bien están, adoptados en Estados Unidos por muchos estados como una regulación, no tienen la misma el origen o característica como los que voy a mencionar aquí, sobre todo en cuanto a la Unión Europea, donde tienen una perspectiva legal y requerimiento de cumplirlo para poder siquiera tener la marca que les permite o que nos permite vender componentes o sistemas dentro de la Unión Europea. Pero ahorita paso a ese detalle. Si ven aquí, está dividido de igual manera en varios niveles. Primero hablando de cuáles son los requerimientos legales para equipos a presión, ¿sí? En Europa esto está alineado, estandarizado, es la directiva de equipos a presión, que contiene una cantidad de estándares bajo esa directiva, ¿sí? En otros países vamos a encontrar que hay una norma nacional para equipos a presión. Dependiendo del país del que estemos hablando, en algunos casos toman referencia de estándares ISO, en otros casos toman referencia, como mencionaba, en Estados Unidos los estados toman referencia de algunos estándares de ASME, de SRAE, de IAR. Van a ser diferentes las referencias aquí, pero eso nos va, en todos los casos, llevar a la necesidad de válvulas de seguridad. No hay estándar de refrigeración o de sistemas legales, de sistemas de equipos a presión que no me requiera una protección contra la sobrepresión. Y las válvulas de seguridad son una de las soluciones más comunes. Hay otras, podríamos mencionarlas, pero lo más práctico son válvulas de seguridad. Entonces vamos a tener un estándar
dentro de esa legislación que me va a especificar cuándo necesito una válvula de seguridad y cuándo me refiero en qué partes del sistema, ¿sí? Porque en general siempre requiere una válvula de seguridad, tomando en cuenta la escala de los sistemas de refrigeración industrial, el tamaño, ¿sí? Para Europa, pues ese es el EN 378, así es el número de la norma, y es la norma que rige los sistemas de refrigeración. Globalmente hay un estándar ISO, que es el ISO 5149, ¿sí? Y esta norma ha sido ya adoptada en múltiples países. Por darles un ejemplo, en Asia Pacífico, varios países han adoptado la norma como su requerimiento legal en cuanto a sistemas de refrigeración. Y hay un esfuerzo bastante grande de manera global por estandarizar los requerimientos en una norma que englobe todos los países, haciendo el diseño de sistemas pues homologado en diferentes regiones, ayudándonos con el tema de los componentes, un sinfín de cosas que nos trae como ventaja la estandarización. Pero eso es una batalla adicional que se está llevando en el tema de las válvulas de seguridad, pero también en el tema de los sistemas de refrigeración en general. Y ya una vez que especificamos cuándo necesitamos una válvula de seguridad, pues necesitamos dimensionar o calcular los requerimientos de nuestro sistema en cuanto a válvulas de seguridad. Actualmente, como pueden ver aquí, Europa tiene la norma de la cual les hablaba hace rato para diferenciar las protecciones más comunes, que es la N13316. Hay otra norma que es la de ISO, son muy similares en cuanto a su resultado o en cuanto a sus requerimientos, pero son dos normas distintas. Y aquí, por ejemplo, hay un esfuerzo para estandarizar en una nueva norma, que es esta que podemos ver aquí de ISO, que pudiese ser adoptada por la Unión Europea, para que de esta manera pues tengamos un solo estándar con el cual dimensionamos válvulas de seguridad, tanto dentro del N378 como en cuanto a ISO 5149. Y por ejemplo aquí les decía, si hablamos de Estados Unidos, pues va a ser un poco diferente o bastante diferente en cuanto a los nombres de estos estándares, ¿verdad? Vamos a encontrar los estándares de BIAR, referenciando al estándar de ASME, sección 8, división 3, pero a pesar de que las fórmulas con las cuales dimensionamos las válvulas pueden parecer o son un poco distintas por la manera en que fueron concebidas, nos vamos a encontrar con que el resultado en cuanto a capacidades es casi idéntico en casi todos los casos. Tiene algunas pequeñas diferencias, sí, pero el resultado es muy raro que me dé una variación en cuanto a la válvula seleccionada, ¿sí? Porque las válvulas se seleccionan dentro de un rango. Entonces, la selección con uno u otro estándar nos va a dar, por lo general, el mismo resultado en cuanto al tipo de válvula, con tamaño, capacidad que necesito tener, solo para tener esto en cuenta. A pesar de que existen diferentes estándares, el resultado va a ser muy similar. Voy a hablarles más adelante a detalle. Yo espero que muchos de ustedes ya sean bastante familiares con nuestra herramienta de selección de válvulas en general, de cálculo de capacidades, que se llama Cool Selector 2. Pero esta es una herramienta en particular en el tema de válvulas de seguridad extremadamente útil y que nos puede ahorrar mucho tiempo con todos estos cálculos, dándonos toda la documentación necesaria. Pero eso es un tema que voy a tocar a detalle un poquito más adelante. Ahora sí voy a pasar al tema específico de válvulas de seguridad. ¿Sí? Ya hablamos de por qué son necesarias. ¿Sí? Tenemos un sistema de presión donde la presión se nos puede ir a niveles fuera de lo aceptable. Hay riesgos con ello, hay principales causas por las cuales la presión se nos puede ir, pero adicional a eso hay requerimientos muy particulares, muy específicos de diseño en cualquier país en el que nos encontremos. Siempre va a haber un requerimiento y ese requerimiento va a llevarnos a la necesidad de una válvula de seguridad. Eso se los puedo garantizar. Entonces, vamos a hablar ahora de
qué es una válvula de seguridad, ¿sí? Y por qué la necesitamos, para qué sirve, ¿sí? Y voy a empezar por el ejemplo que podemos ver aquí, donde tenemos un compresor, ¿sí? Con su separador, aceite incluido, un paquete, ¿sí? Y vemos dos tipos de válvulas de seguridad incluidos en ese paquete, ¿sí? En la parte de arriba, ¿sí? Vemos una válvula de seguridad que está instalada en la descarga del compresor, ¿sí? O sea, la presión que está midiendo es la de la descarga del compresor, ¿sí? Y hace una descarga interna, hace una descarga hacia la succión del compresor. Este es el caso que les mencionaba de proteger nuestro sistema y nuestro compresor contra sobrepresiones generadas por nuestro compresor. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, cuando la presión de descarga se aumente por encima de lo aceptable, pues mi switch, que les hablaba de corte a alta presión, va a entrar. Si no entra por alguna razón y falla y el compresor sigue funcionando y la presión se sigue aumentando, ¿sí? Entonces, esta válvula que tenemos aquí va a abrir, como es la función de una válvula de seguridad, ¿sí? Al llegar a determinada presión, esta válvula aquí se va a abrir, y en este caso, al abrir esta válvula, va a abrir esta otra válvula que es más grande, ¿sí? Y vamos a tener una descarga de la sobrepresión hacia mi línea de succión, donde tengo una presión más baja. Y nos va esto a permitir que la presión en la descarga no se vaya por encima de lo que requerimos. Estamos haciendo un bypass hacia la succión y eliminando esa sobrepresión. Este es uno de los usos, ¿sí? Y esta es una válvula de seguridad independiente de la contrapresión. ¿Qué significa eso? Significa que esta válvula va a abrir cuando tiene aquí una presión, ¿sí? En la entrada, independientemente de la presión que tenga en la salida. Independientemente de la presión que hay en la succión, esta me va a abrir aquí, ¿sí? Solo regula la presión de entrada, ¿sí? Independientemente de lo que haya en la presión de salida. Es diferente a las válvulas dependientes de la contrapresión. Ahora déjenme pasar a estas, que son las más comunes que vamos a encontrar en nuestro sistema y las usadas para proteger contenedores, ¿sí? O recipientes con refrigerante a presión. Y por ejemplo, en este caso, tenemos un arreglo de válvulas de seguridad. Vamos a entrar también a detalle en eso. Son dos válvulas de seguridad, donde solo una de ellas opera, ¿sí? Con una válvula de 3 vías. Esta válvula está operando aquí, ¿sí? Y su función es proteger este separador que tenemos aquí de una sobrepresión. En caso de que mi sistema de corte por una presión alta, mi switch fallara, en caso de que mi válvula de descarga interna fallara, o que esto se prolonga por mucho tiempo de manera que la presión sigue aumentando, bueno, o de que hay dos válvulas cerradas y tenemos un evento catastrófico, hay fuego, tenemos refrigerante aquí dentro, ¿sí? Esta válvula es la encargada de proteger este recipiente. ¿Y qué va a hacer? Cuando el recipiente llegue a la presión de disparo de la válvula, que es una presión por debajo de la presión de diseño, ¿sí? Entonces, por debajo o igual, ese es el límite, esta válvula va a abrir, ¿sí? Y va a permitir flujo de este recipiente hacia el ambiente, ¿sí? Aquí vamos a descargar el refrigerante hacia afuera, hacia el ambiente. Y para ello hay ciertos requerimientos en la tubería de descarga. Tiene que estar en el techo, a cierta altura, asegurarnos de que no hay ventanas o edificios al lado, sobre todo en el caso del amoníaco, es importante por su toxicidad, pero tenemos la ventaja también de que el amoníaco es más ligero que el aire. Entonces, siempre y cuando descarguen a una altura adecuada, pues nuestra descarga va a ir hacia arriba, ¿verdad? Al medio ambiente. Pero esta es la función, así de manera muy general, de las válvulas de seguridad. Tenemos una sobrepresión, llega la presión de disparo, la válvula va a abrir,
¿sí? Va a liberar toda esa presión hasta que la presión esté de nuevo en un rango aceptable para la válvula de seguridad. Ahorita vamos a ver sus detalles. Y entonces sí va a cerrar. Y esta es una parte importante. La primera función de una válvula de seguridad es abrir cuando hay una sobrepresión. La segunda parte, y que es muy importante también, es que cierre cuando la presión ya bajó, porque este es uno de los problemas muy comunes en cuanto a dispositivos de alivio de presión, bueno, llamémoslos válvulas de seguridad, el volver a cerrar, ¿sí? Y esta es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando seleccionamos nuestras válvulas de seguridad, ¿sí? Pero solo recalcando la importancia no solo de abrir, eso es muy importante en cuanto a seguridad, pero también de cerrar. Y esto tiene que ver obviamente con los costos que vamos a tener por perder nuestro refrigerante, con los requerimientos para cambiar válvulas de seguridad y con otras implicaciones que podemos tener en el caso de que una válvula de seguridad no cierre correctamente después de haber abierto. ¿Cómo funciona? Ya hablando ahora sí de la válvula en particular, ¿sí? Del dispositivo. Les decía, llega una presión y abre. ¿Cómo hace eso? Bueno, tenemos un arreglo doble de válvula de seguridad. Aquí está un diagramita de cómo se ve, digamos, por dentro una válvula de seguridad, que estamos hablando de una dependiente de la contrapresión, de las que usamos para liberar refrigerante al ambiente. Son las más comunes. Y la manera en la que funciona, visto en un diagrama de apertura contra la presión de nuestro sistema, es lo que podemos ver aquí a la derecha, ¿sí? Tenemos una presión de trabajo, ¿sí? Esta working pressure. Esa es la máxima presión a la cual mi sistema de refrigeración va a llegar bajo condiciones normales. Una vez que tengamos una anomalía en el sistema y que me genere un incremento en la presión por encima de esa presión de trabajo, ¿sí? Pues tiene que haber un espacio bastante considerable entre esa presión de trabajo y esa presión de disparo, el set pressure, para asegurarnos que no haya disparos de las válvulas de seguridad o aperturas no deseadas, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esta distancia, dependiendo, o bueno, independientemente del estándar en el que nos fijemos, nos da ciertos requerimientos en cuanto a como porcentaje cuánto debe de ser esa distancia, tomando en cuenta también lo que les hablaba hace rato, que es el switch de corte de alta presión, el high pressure cutout, también va incluido en los cálculos que tenemos aquí en esta distancia. Pero hablando de la válvula de seguridad, se va a aumentar la presión, ¿sí? Una vez que llegue a mi presión de disparo, ¿sí? A mi presión de apertura, la válvula de seguridad tiene como requerimiento, ¿sí? Empezar a abrir en este punto, ¿sí? Y tiene que estar completamente abierta a su capacidad plena antes de llegar a un 10% por encima de la presión de disparo. Digamos, si la presión de disparo era 20 bares, antes de que llegue a los 22 bares la presión, esta válvula tiene que estar completamente abierta. Dependiendo la válvula de seguridad en particular y la presión de seteo, vamos a encontrar diferentes valores a los cuales está completamente abierta. Para las válvulas Danfoss, entre 6 y 7%, más o menos, por encima de la presión de seteo, la válvula va a estar completamente abierta, ¿sí? Y aquí también hay diferencia en las válvulas, algunas abren de manera, digamos, gradual, con una curva más suave que esta. Las válvulas del tipo que nosotros usamos tienen una apertura instantánea de pop-up, ¿sí? En este aumento de presión abren casi de golpe a toda su capacidad. Una vez que esté abierta la válvula completamente, la presión en ese recipiente ya no debe de subir. ¿Por qué no debe de subir? Porque la válvula de seguridad fue calculada o debe ser calculada con una capacidad suficiente para liberar todo el flujo necesario de ese contenedor, de ese recipiente, ¿sí? Bajo condiciones de
de una fuente de calor externa que está haciendo que mi presión aumente. Y si la válvula de seguridad está dimensionada correctamente, la presión ya no va a subir, ¿sí? Por el contrario, va a empezar a bajar, ¿sí? Y aquí es la parte que les mencionaba que es muy importante. Una vez que baje y que esté por abajo de la presión de disparo, lo ideal es que la válvula cierre lo antes posible para evitar la pérdida innecesaria de refrigerante. Ya no tenemos un riesgo, ¿sí? La presión ya bajó, entonces ahora necesitamos que cierre. En el caso de nuestras válvulas de Danfoss, todas van a cerrar antes de llegar a un 10% por debajo de la presión de seteo. De nuevo, usando el ejemplo de los 20 bares, van a cerrar antes de llegar a los 18 bares. Y aquí otra vez depende del modelo en particular y de la presión de seteo, porque usamos diferentes resortes. Ahorita paso para eso, pero van a cerrar antes del 8% por debajo de la presión de seteo. En la mayoría de los casos, ninguna de ellas lo va a hacer por debajo del 10%. ¿Sí? La distancia que hay entre esta presión de seteo y la presión de cerrado, ¿sí? Es importante para determinar la cantidad de refrigerante que se va a perder, y dependiendo del refrigerante que estamos hablando, pues esto puede llevar costos bastante considerables eh, hacia, hacia el usuario. Por un lado, en el caso de refrigerantes como los freones, pues los costos se vuelven cada vez más caros para estas mezclas. En el caso pues, del amoníaco, aun y cuando el refrigerante no es de un costo muy alto, pues hay un costo en el que incurrimos con una recarga. Pero aparte, por ejemplo, en ciertos lugares de Estados Unidos o en general en Estados Unidos, las instalaciones tienen un requerimiento para reportar descargas mayores a cierta cantidad de refrigerante. Y la cantidad que descargues, ¿sí? Los kilos que descargues en un evento como este, pues van a depender de cuándo cierra tu válvula. ¿Por qué recalco esto? Porque van a encontrar válvulas que cierran no al 10, sino al 20, al 30, al 40% por debajo de la presión de seteo. Y esas son presiones que pueden estar muy, muy bajas, ¿sí? Y que me van a también dar, digamos, una necesidad de hacer esta distancia entre la presión de trabajo de mi sistema, la presión de disparo de seteo, pues más larga. Más adelantito les muestro un comparativo de esas diferencias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hace la válvula de seguridad para dar esta función de abrir, liberar y cerrar? En realidad es un sistema muy sencillo y lo es así por el requerimiento de los estándares de válvulas de seguridad. Tiene que ser una válvula, digamos, cargada por un resorte, ¿sí? Donde la fuerza que me la está cerrando es un resorte, y tiene que ser directamente accionada. O sea, la presión tiene que actuar directamente sobre el resorte. Si me voy al esquemita que tenemos aquí, ustedes pueden ver el resorte aquí, ¿sí? Que va desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, ¿sí? Este resorte me está empujando, ¿sí? Este vástago hacia abajo, ¿sí? Y al final de este vástago tengo un área de sello, es esta parte de aquí que podemos ver naranja, le llamamos el cono normalmente, y ese cono tiene, en este caso, un O-ring, ¿sí? Que esa es mi área de sello. Ese O-ring se sienta sobre la parte roja, ¿sí? Que es mi asiento, y de esa manera hace el sellado. Ahora, recordemos que la válvula de seguridad está conectada por la entrada a mi sistema de refrigeración que está a presión. No está permitido, y esto lo van a encontrar en los estándares, que haya una válvula de paso entre mi recipiente y mi válvula de seguridad, ¿sí? De manera que la presión del sistema siempre está presente aquí, ¿sí? La presión de trabajo del sistema siempre está presente aquí. Entonces, el primer requerimiento para una válvula de seguridad es que sea hermética, que la presión de este resorte le sea suficiente para garantizar un sellado hermético aquí, porque esto es lo único que está impidiendo que el refrigerante de mi sistema pues salga al ambiente. ¿Ok? Y vamos a encontrar diferentes tipos de diseños de cono, diferentes tipos de sellos. Aquí estoy hablando y
en el caso de las válvulas de Danfoss, esos sellos que llamamos suaves, cloropreno, neopreno, EPDM, materiales con propiedades que garantizan hermeticidad a través de cierta deformación, ¿sí? Bajo la presión. Pero vamos a encontrar válvulas con aplicaciones en otro tipo de sistemas, por ejemplo, en sistemas que se requiere una temperatura muy alta, los sellos suaves no son recomendables, tienen una degradación muy rápida. Entonces hacen sellos tipo metal-metal, donde tienes metal aquí abajo en el asiento y metal en el área de sello. Y funcionan a cierto grado de hermeticidad, no son completamente herméticos, pero con la dilatación del metal en las altas temperaturas, pues sí me garantizan cierta tipo de hermeticidad. No son recomendables para sistemas de refrigeración, solo haciendo el punto muy claro, ¿verdad? Pero para que sepan que existen diferentes maneras de hacer el sellado y eso tiene un impacto en mi hermeticidad y en la manera en que mi válvula de seguridad funciona, ¿sí? Pero volviendo al tema principal aquí, el funcionamiento es muy sencillo. Tengo una presión aquí. Una vez que esa presión está por encima de la presión de disparo seteada en la válvula, pues la fuerza de la presión va a empezar a vencer la fuerza del resorte, ¿sí? Y esta válvula, este vástago se va a levantar. Ahora, el diseño del cono está hecho de cierta manera para que una vez que empiece a levantar, digamos, levante de golpe todo. Venza la fuerza del resorte completo y esta válvula suba. ¿Qué me determina la capacidad de una válvula? Bueno, la capacidad de una válvula me la va a determinar el área que tengo yo aquí, ¿sí? Que es el área de flujo y el levantamiento de mi vástago. Yo puedo limitar qué tanto puede subir, ¿sí? Y con eso también voy a darle cierta capacidad a la válvula. Pero eso es, digamos, trabajo de los fabricantes, cómo determinamos la capacidad y nosotros publicamos en nuestra documentación técnica cuál es la capacidad de las diferentes válvulas, pero está calculada y probada, porque necesitamos probarla con ciertos requerimientos en base a eso, ¿sí? Al diámetro, el área que tengo yo aquí de flujo y el levantamiento de este vástago aquí. Las válvulas de seguridad, dependiendo de la presión de seteo, como pueden ustedes imaginar, necesitan una diferente fuerza en este resorte, ¿sí? Una válvula que va a abrir a 10 bares necesita cierta fuerza, una válvula que va a abrir a 20 bares necesita una fuerza pues distinta. Si hablamos de la misma válvula, voy a tomar el ejemplo de una SFA-15, es una válvula de seguridad con un diámetro digamos, de conexión por ahí de los 15 milímetros. Por eso le llamamos SFA-15, media pulgada. Esa válvula, que es exactamente la que tenemos aquí, ¿sí? Puede tener presiones de disparo desde 10 bares hasta 40 bares, ¿sí? Y eso es algo que ustedes ordenan cuando piden la válvula. Ustedes la piden específicamente para una presión de disparo. Entonces, este resorte de aquí tiene cierto ajuste. Desde aquí arriba yo hago girar un tornillo de ajuste que me comprime este resorte, ¿sí? Al comprimir el resorte, pues obviamente le damos más resistencia, ¿sí? Una fuerza mayor que está aplicando hacia abajo. Pero no es posible que un solo resorte me cubra todo el rango desde 10 hasta 40 bares y aparte me dé las propiedades de apertura y cierre dentro de un más o menos 10%. Entonces, usamos, todos los fabricantes, diferentes resortes dependiendo de la presión de seteo que tiene la válvula, ¿sí? Y son rangos, no es que cada bar hay un resorte diferente. Por darles un ejemplo, no sé, desde los 10 hasta los 15 bares, presión de disparo, es el mismo resorte, por arriba de los 15 es un resorte diferente, hasta los 20, etcétera. ¿Por qué hago este punto? Porque más adelante vamos a ver el tema de mantenimiento, servicio, recalibración,
Y es importante tener en cuenta esto del resorte, porque la válvula, a excepción del resorte, es exactamente igual, si es para 10 bares o para 40 bares, pero tenemos que tomar en cuenta que el resorte es específico para una presión de disparo, ¿sí? De manera que no los vayamos a intercambiar. Tiene otros elementos, la válvula de seguridad en su diseño, que son tanto para el ajuste como para garantizar que la centricidad del vástago, balancear la fuerza del resorte, pero en general es eso, ¿verdad? O sea, es un resorte que está forzando un cono, un sello hacia abajo y que al haber una presión mayor lo vence, abre y libera esa presión, ¿sí? Cuando entregamos las válvulas de seguridad, nosotros y cualquier fabricante, esta parte de arriba viene con un sello, como podemos verlo también aquí en esta válvula de seguridad. A lo mejor no es tan claro, pero aquí donde está mi cursor hay un sello y eso es un alambre tipo alambrito que va de la parte de arriba a la parte del cuerpo. También lo existe en esta válvula. ¿Para qué es ese, digamos, alambrito? Es para que la válvula no pueda ser abierta y reajustada sin romper ese sello, ¿sí? Entonces, siempre y cuando la válvula tenga el sello, pueden estar seguros de que la presión de seteo, la presión de disparo, es la presión que indica en su placa que tiene aquí arriba o que trae grabado con láser, siempre y cuando tenga ese sello de la fábrica. Una vez que rompemos el sello para hacer el servicio, quien hace servicio tiene que ponerle un nuevo sello, ¿sí? Una válvula de seguridad que no tiene sello, pues una válvula de seguridad que no está garantizado su funcionamiento, porque no podemos saber qué ajuste tiene en su apertura, ¿sí? Entonces es bastante importante tomar eso en cuenta. Bueno, antes de pasar a esto, una vez más, bien sencillo el funcionamiento, pero muy importante que sea un funcionamiento dentro de más o menos 10%, en el caso del que estoy hablando, el más 10% es un requerimiento para todos, el requerimiento hacia abajo de la presión de cierre y menos 10%, este no es un requerimiento que sea estándar. Por ejemplo, este es un requerimiento de A.D. Merblat, un estándar alemán muy usado en la industria relacionado a TÜV, pero, por ejemplo, la reglamentación europea requiere un máximo de menos 15%. Entonces yo podría tener una válvula que cierre hasta el menos 15 y se puede seguir vendiendo en Europa. Ahora, ASME, sección 8, división 3, no me da un requerimiento en cuanto a la presión de cierre. Y sin buscar mucho podemos encontrar en las hojas de datos presiones o válvulas que cierran a menos 20, menos 30, menos 40 y son perfectamente aceptables en el mercado y en los diferentes aplicaciones que están regidas por esa norma, ¿sí? Entonces, tomarlo en cuenta. Ya les mencioné esto anteriormente, pero yo creo que es importante recalcarlo. La válvula de seguridad es el último elemento de defensa, ¿sí? En el manejo de una presión excesiva y es obviamente extremadamente importante que sean confiables y que cumplan con la capacidad necesaria del sistema para garantizar su seguridad. Hay otros dispositivos por los cuales controlamos la presión y deberían actuar antes de que una válvula de seguridad tenga que hacerlo, pero en caso de que todo falle, este es nuestro último elemento de defensa, por lo tanto son críticas. Aquí hablando de la válvula de seguridad ideal, tratando de resumir en cuáles son los puntos más importantes. Les decía, es muy sencilla una válvula de seguridad, pero tiene ciertos puntos que son clave pues para que funcione correctamente y no me dé ningún problema en mi sistema. Lo primero es que sea hermética y que permanezca hermética durante su vida de trabajo. Es común que las válvulas estén bien selladas, que sean muy herméticas cuando son nuevas y con el paso del tiempo pues empiezan a haber fugas
desafortunadamente no es tan raro, con la gran variedad de válvulas de seguridad que hay. Entonces esto es un elemento muy importante porque pues las fugas, cuando la válvula no es hermética, empiezan por pequeñas cantidades, fugas muy pequeñas, que a veces no son detectables. Les mencionaba que la descarga se hace a una altura donde el amoníaco vaya directamente al ambiente. Entonces nos ha pasado a usuarios, y muchos de ustedes probablemente tengan la mala experiencia, en sistemas pequeños o en sistemas con una carga ultra baja de refrigerante. A veces la pérdida en el largo plazo de pequeñas cantidades a través de la válvula de seguridad nos pone nuestra carga de refrigerante por debajo del nivel mínimo para el funcionamiento de nuestro sistema. Y es pues un dolor de cabeza. Obviamente que nuestro sistema de repente no está funcionando, no me está dando la capacidad de enfriamiento que yo necesito, y descubrir que bueno, el nivel de refrigerante está por debajo de lo necesario, y que no tenemos una fuga. O sea, no hay una fuga en componentes, no hay una fuga en las uniones. Es la válvula de seguridad, ¿verdad? Que no está completamente hermética y me está dejando fugar ahí pequeñas cantidades. Por ello, lo crítico. Obviamente en sistemas muy grandes, con cargas de amoníaco de muchas toneladas, pues la pérdida de algunos gramos, de algunos kilogramos en un año no era un problema grave, ¿verdad? Pero hoy en día, con la tendencia hacia sistemas más pequeños, sistemas seccionados, con bajas cargas de refrigerante, esto se vuelve más y más crítico, ¿sí? De tenerlo en control y de asegurar que no tenemos una pérdida de nuestro refrigerante por ese lado. Eso en cuanto a que sea hermética. La presión de disparo. Pues de entrada, las presiones de disparo están, digamos, certificadas cuando recibimos la válvula. Para recibir su aprobación de tipo o su estampado, necesitan pasar diferentes pruebas, y de esa manera nos garantizan que la presión de disparo está correcta. Pero es importante que esa presión de disparo no cambie a lo largo de su vida de trabajo, ¿sí? ¿Por qué cambiaría? Bueno, pues si tenemos en ese sello, en ese asiento, materiales los cuales pueden sufrir una deformación por encima de lo aceptable, dada su baja calidad o una especificación distinta a lo que debería de ser, pues podemos tener el caso de que con el paso del tiempo, la presión de disparo de esa válvula sea cambiada. Y siempre va a ser cambiada, bueno, en la mayoría de los casos, hacia que abra antes, ¿sí? Y obviamente eso va a ser un problema porque pues, la válvula de seguridad se va a accionar cuando no queremos que se accione, ¿verdad? Entonces aquí es importante que la presión de disparo se mantenga estable, en el mismo nivel que cuando la instalamos, y que es el nivel que necesita tener en ese sistema. Y lo último, pero no menos importante, la presión de cierre, que tenga una tolerancia baja. Y esta tolerancia baja me refiero al porcentaje por debajo de la presión de disparo al cual tenga que cerrar. Cuanto antes cierre, por abajo de la presión de disparo, mejor, porque va a ser menos la cantidad de refrigerante que vamos a perder, menos el tiempo que va a estar abierta y menos mis requerimientos en cuanto a mi presión de diseño. Esta distancia que tiene que haber entre la presión de trabajo y la presión de diseño del sistema va a ser más corta, ¿sí? Y eso obviamente me va a ayudar, en algunos casos, dependiendo la particularidad del sistema, a reducir mis requerimientos en cuanto a materiales, espesores, componentes, etcétera, ¿sí? Que tienen un impacto directo en el costo, ¿sí? Hay obviamente muchas otras características que tomar en cuenta, las voy a mencionar más adelante, pero estas tres yo creo son lo más relevante lo que nos debería guiar hacia cierto tipo de válvula de seguridad cuando estamos seleccionando los componentes para poner en nuestro sistema, ¿sí? De nuevo, la válvula de seguridad no debería abrir, y si no abre no debería cerrar. Entonces, esperamos que estas características no sean usadas, pero si van a ser necesarias, pues que funcionen de manera ideal, ¿verdad? En nuestro sistema.
Antes de pasar al siguiente punto y a manera de un poquito de comercial, estas son las válvulas de seguridad que tenemos en nuestro portafolio de Danfoss. Tienen el nombre de SFA, SFV, BSV, con diferentes números. Ahorita les explico qué tienen que ver los números. Pero de manera muy simple, las válvulas SFA 10, 15, 20, 25, ¿sí? Las primeras tres que vemos aquí son válvulas dependientes de la contrapresión. ¿Qué significa? Pues que son válvulas que pueden ser usadas solo para liberar refrigerante hacia el medio ambiente, ¿sí? Donde ya sabemos que tenemos una presión atmosférica, no vamos a tener una presión mayor, entonces las podemos instalar sin, digamos, sin problema, aun cuando dependen de esa contrapresión. Y el número, pues básicamente nos dice la capacidad, está relacionado con la condición de entrada, que tiene una relación también con el área de flujo. Nuestro más reciente lanzamiento es una SFA 10, ¿sí? Con una muy baja capacidad para pues acomodarnos a las necesidades del mercado de sistemas más pequeños, con necesidades más pequeñas de descarga o con bajas cargas de refrigerante. Y nuestro portafolio que ha existido por muchos años, la SFA 15 con una capacidad media, la 1550, que es una válvula de tamaño 15, pero con su levantamiento del vástago limitado al 50%. De esa manera reducimos la capacidad al 50%. La SFB 20 y 25, que son válvulas ya más grandes, de una mayor capacidad, para contenedores, para recipientes más grandes. Y con estas válvulas en general cubrimos muy bien los requerimientos para sistemas de refrigeración industrial enfocados en amoníaco, tanto tradicionales, llamaría yo, o lo que solían ser tradicionales con sistemas bastante considerables, con capacidades considerables, hasta la nueva tendencia que tenemos de sistemas con cargas menores, con capacidades menores, pues la SFA 10 hace un buen trabajo ahí. Adicional a estas tres válvulas, tenemos la BSV 8. Esta es una válvula mucho más pequeñita, de muy baja capacidad, pero tiene la particularidad de ser independiente de la contrapresión. Entonces esta válvula puede descargar internamente. Y si me regreso aquí, pues 3 slides, es la válvula que vemos en este diagramita aquí arriba, ¿verdad? Está siendo usada en combinación con una válvula que llamamos POV, que es una válvula 100% diseñada para ser piloteada, está siendo piloteada por la BSV, y esta la encontramos en diferentes capacidades. Entonces, no necesitamos que la capacidad de mi válvula de seguridad sea muy alta si está piloteando otra válvula, ¿sí? Esta otra válvula es la que va a dar la capacidad principal de desfogue, ¿sí? de mi exceso de refrigerante. Es una válvula con un diseño un poco más complejo, como pueden imaginar, que lo que vimos. Tiene lo que se le llaman campanas alrededor del resorte para ser independiente de la contrapresión, pero son usadas específicamente para descargas dentro del mismo sistema de refrigeración. Una particularidad de todas las válvulas dependientes de la contrapresión que vemos aquí, que como les decía son las más comunes, es que todas estas van a cerrar antes del 10%, del menos 10% de presión de cierre. Todos ellos van a cumplir con esa característica, por lo cual están en un rango muy bueno, bastante aceptable para la operación de válvulas de seguridad. Tienen sellos similares, son sellos suaves con estos materiales que les mencionaba, cloropreno, en su mayoría, algunas con EPDM para ciertos refrigerantes en particular, ¿sí? ¿Por qué es relevante esto? Pues porque me garantiza hermeticidad, ¿sí? En mi sistema. Ok,
Ahora vamos a pasar a la parte que normalmente se vuelve el tema más discutido o en lo que más nos enfocamos cuando hablamos de válvulas de seguridad, y es el tema del cálculo de la capacidad, ¿sí? Y la selección de la válvula necesaria. En general, antes de pasar a los detalles que están ahí, cuando hablamos de selección de la válvula necesaria, pues tenemos que garantizar una capacidad mínima. Y por lo tanto podrían decir ustedes, bueno, siempre y cuando la válvula que yo escoja sea más grande que mi capacidad mínima, pues no hay problema, estoy protegido. Esto es parcialmente cierto. Sí está protegida contra una sobrepresión, pero si la capacidad excede por mucho la requerida, me puede traer otros problemas. De entrada me trae un sobrecosto, ¿sí? En el componente como en la línea de desfogue que yo tengo que hacer. Entonces, mi válvula de seguridad tiene que ser seleccionada de manera óptima para reducir los costos en esto. Pero también, si la válvula es muy grande para la capacidad requerida, puede afectar la operación de la válvula. ¿En qué sentido? Hablamos de que una vez que llega la presión de disparo, la válvula se abre y se va a cerrar cuando la presión haya bajado. Si la capacidad es muy grande, la válvula va a tener un efecto donde va a abrir y cerrar muy rápidamente, muchas veces, porque el flujo, siendo tan bajo, no puede mantener la válvula abierta, ¿sí? Lo que en inglés le llaman el shattering de la válvula. Eso puede ser el resultado de sobredimensionar una válvula de seguridad, adicional al tema de los costos, ¿sí? Que les mencionaba, que tenemos costos más altos. Por ello la relevancia de que mi válvula esté seleccionada lo más cercano posible al requerimiento que tenemos. No siempre es bueno, o más bien no es bueno en general tener una válvula sobredimensionada por los costos, tanto por el riesgo de que no opere de manera correcta. ¿Va a liberar la presión? Sí, pero todo ese golpeteo en abrir y cerrar probablemente me va a tener un costo en la vida útil de mi válvula. Pero bueno, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para seleccionar una válvula? Primero, la capacidad. Este puede ser un requerimiento mayor aquí y tiene que ser acorde a la norma aplicable en la región o en el país en el cual vivo. La siguiente diapositiva va a hablar en detalle de esto. El rango de operación, temperatura y presión. La presión yo creo que queda más que claro, tiene que estar dentro del rango de presión y de la presión de seteo que estamos aquí necesitando. Pero la temperatura es muy importante también, porque esos sellos de los que les hablaba, tanto sellos blandos como sellos metal-metal, están muy relacionados a la temperatura a la cual la válvula está operando. ¿Sí? Un sello metal-metal necesita que la temperatura sea muy alta para que se mantenga, y un sello blando necesita evitar que la temperatura que llamamos estática o la temperatura sostenida sea muy alta. ¿Por qué? Porque temperaturas muy altas van a llevar una degradación de esos materiales, ¿verdad? Del cloropreno, del EPDM, de cualquier material blando que tengamos ahí. Entonces, tomar en cuenta cuál es la temperatura de operación especificada para la válvula y no usarla por encima de esa especificación, ¿sí? O por debajo, para garantizar que me está dando el resultado que yo espero. El tipo de sello y la hermeticidad, ya hablé bastante al respecto, pero pues aquí la recomendación en sistemas de refrigeración industriales, sellos suaves, ¿sí? Que me garanticen un sellado hermético en base a la deformación de ese material, dentro de los rangos aceptables. Y luego los parámetros de operación, apertura y cierre. En cuanto a apertura, no hay punto de discusión, tiene que abrir completamente antes del 10%, eso está en el estándar de la sección 8, en el estándar ISO, en el estándar N313-6, todos están de acuerdo en eso, es el mismo requerimiento, pero tenemos que asegurarnos que la válvula lo cumple. Si tiene el marcado ASME, si tiene el marcado CE de Europa, podemos estar seguros de que cumple ese requerimiento. El de cierre, les mencionaba, es distinto, un poco distinto, dependiendo de dónde traemos la válvula. Si la traemos con un marcado CE de la Unión Europea, podemos estar seguros que va a cerrar antes de un 15%. Si es una válvula Danfoss, va a cerrar antes de un 10%. Pero si tenemos una válvula con marcado ASME, pues tenemos que revisar
cuál es la presión de cierre que nos especifica el fabricante, ¿sí? Para estar seguros de que me va a darle la función esperada, ¿sí? Pasando a la selección o a la capacidad. Voy a tomar ahora el ejemplo de la norma esta europea N13316, ¿sí? Pero de igual manera pueden encontrar estas fórmulas de los demás estándares. No voy a entrar en detalle las fórmulas porque les voy a dar una manera más sencilla como recomendación de cómo hacer esto. Pero el punto aquí es que la capacidad de la válvula, el cálculo de la capacidad se hace en base a la función que le vamos a dar. Si vamos a proteger un recipiente contra fuentes de calor externas, existe esta fórmula que está aquí. Si vamos a proteger contra expansión de líquido atrapado, hay una fórmula distinta. Si vamos a proteger contra presión excesiva causada por compresores, hay una fórmula aquí para calcular el sobreflujo. Depende de la función que la válvula o la sección que la válvula está protegiendo, contra qué causa está protegiendo, es cómo lo vamos a calcular, ¿sí? Y hay fórmulas muy específicas en los estándares que nos dicen cómo hacemos este cálculo. Pero, bueno, antes de pasar a ese punto, adicional a calcular la capacidad de la válvula, también tenemos que tomar en cuenta las caídas de presión que tenemos tanto en la tubería de entrada como en la tubería de salida. Y los estándares nos tienen diferentes requerimientos. Por ejemplo, la presión de caída en la entrada de la tubería, lo cual es la distancia que hay entre mi recipiente hasta la entrada de la válvula de seguridad, pasando por tubería, la válvula de 3 vías, etcétera, no puede ser mayor al 3% de mi presión de seteo, ¿sí? Es la máxima caída de presión aceptable de acuerdo a la norma N13316 para una válvula de seguridad. Y por ejemplo aquí los fabricantes, como nosotros, garantizamos que la válvula de 3 vías que ofrecemos pues me cumple con este estándar, ¿verdad? De que no me va a dar una caída de presión mayor a lo aceptable, solo para, digamos, para tenerlo en cuenta cuando seleccione su válvula de seguridad y su válvula de 3 vías, ¿sí? Y en la tubería de salida también tenemos un requerimiento, y esto obviamente va a impactar en el diámetro de la tubería de salida, en la cantidad de vueltas que tiene, en la longitud que tiene, porque esa contrapresión no puede ser mayor al 10% de la presión de seteo, ¿sí? Esos son digamos, los requerimientos en general. Cada estándar nacional o regional, pues tiene que ser revisado para esto, pero siempre vamos a encontrar este requerimiento de revisar cuál es la caída de presión tanto en las tuberías de entrada como en las tuberías de salidas. Todos estos son muchos cálculos, ¿sí? Que tenemos que hacer, y nosotros en Danfoss, como lo hemos hecho con otros productos, hemos estado trabajando en una herramienta que tiene ya bastante tiempo en el mercado y que ha tenido una aceptación muy grande, y hay muchos usuarios. Yo espero que muchos de ustedes sean usuarios de esta herramienta School Selector 2, ¿sí? No solo para válvulas de seguridad, sino para muchos componentes Danfoss dentro de un sistema de refrigeración. Pero ahora, hablando de válvulas de seguridad, es una herramienta muy sencilla, muy efectiva para el cálculo y selección de válvulas de seguridad, tanto para darnos la capacidad requerida como para darnos la válvula de Danfoss que está, digamos, de acuerdo a esa capacidad, ¿sí? Hay que seleccionar la norma en cuanto a la cual queremos calcular, qué tipo de protección vamos a hacer, si es de un compresor, si es de un recipiente, el refrigerante, la presión de seteo o de disparo, y listo. Eso va a ser todo. Entonces, son por ahí de 3 clics que tengo que dar y me va a dar un resultado de la válvula que yo debería de utilizar. Adicional a calcular la válvula de seguridad, también me calcula las caídas de presión en tuberías de entrada y salida. Solo tengo que habilitarle ese cálculo, darle la longitud, el diámetro, la cantidad de vueltas que tiene, y con eso la herramienta me va a calcular cuáles son las caídas de presión, y en caso de que esté por encima del requerimiento del estándar que yo seleccioné, me lo va a marcar en rojo y me va a decir que esa caída de presión es mayor a lo aceptable y que por lo tanto no puede ser usada.
Entonces ya tengo los cálculos de la capacidad de la válvula, ya tengo los cálculos de la caída de presión. Adicional a eso, también puedo hacer cálculos un poco más complejos, como lo es un sistema con múltiples válvulas de seguridad descargando hacia un colector común, lo cual es bastante común que hagamos. Aquí necesitamos calcular el tamaño de ese colector común de una manera particular, asumiendo que las tres válvulas o la cantidad de válvulas que tengamos puedan abrir al mismo tiempo. Y Cool Selector nos permite hacer eso también. ¿Sí? Solo tenemos que habilitar ahí, seleccionar más de una válvula, seleccionar las tres y ponerlas como que están descargando a la misma línea, y nos hace el mismo cálculo. Adicional a hacer todos estos cálculos, la gran ventaja es que cuando hacemos esto en Cool Selector nos da un reporte, ¿sí? Una documentación con los resultados obtenidos, con la norma que fue usada para calcular y con la sugerencia de válvula de seguridad, las caídas de presión, la capacidad requerida, la capacidad que la válvula está entregando. Vaya, me da lo necesario para yo poder documentar que hice esa selección de manera correcta, ¿sí? Y nos va a ahorrar pues muchas horas de Excel en hacer estos cálculos o el uso de alguna herramienta manual, y pues tenemos la garantía de que está, digamos, actualizada siempre al requerimiento más reciente de los estándares. Van a tener acceso a esta presentación. Para quienes no usen todavía Cool Selector, aquí van a tener una liga de descarga. Se lo recomiendo, tiene una versión de escritorio y una versión en línea también. Muy amigable, muy fácil de usar. Ahora hablando de válvulas de seguridad, pero pueden calcular y seleccionar muchas otras cosas, válvulas de control, para diferentes aplicaciones de refrigeración. Pasando a los últimos dos temas, que es, bueno, la parte de instalación, operación y mantenimiento. Algunas recomendaciones generales de instalación. La ubicación correcta en el sistema, pues la válvula de seguridad tiene que estar en la parte de arriba de un recipiente donde está la fase de gas para que libere esa parte de la sobrepresión, no donde se encuentre el líquido, por darles un ejemplo. Cuando le estamos instalando, debemos evitar residuos de soldadura o partículas que me puedan incrustar en el sello y de esta manera dañar ese sello suave del que estaba hablando. Es muy importante. Lo recalcamos en cuanto a todas las válvulas de control, pero en las válvulas de seguridad es un poco más crítico para asegurar que no haya fugas, ¿verdad? No debe ser sujeta a vibraciones, y ustedes pueden imaginar las razones, ¿verdad? Estamos cargando aquí la válvula con un resorte, y obviamente vibraciones excesivas que puedan causar estrés térmico dinámico, pues me pueden tener un impacto en la resistencia de esos componentes. Y esto también va en general para todos los componentes. Las válvulas de seguridad vienen con un tratamiento para la corrosión bastante avanzado, pero las válvulas de 3 vías solo vienen con lo que llamamos un primer, ¿sí? Es una protección que es solo para el transporte, almacenamiento e instalación. Entonces la válvula de 3 vías tiene que ser recubierta, pintada una vez después de la instalación para prevenir la corrosión de acuerdo al área donde está instalada. Para las válvulas de seguridad la necesidad no es tan grande porque, como les decía, tiene un requerimiento bastante avanzado y van a ser cambiadas periódicamente. Ahorita vemos eso también, pero para la válvula de 3 vías sí es un poco más importante que sea recubierta, porque esperamos que se quede ahí por la vida del sistema completo. El tema de operación, esta gráfica ya la vimos, pero les quería resaltar el menos 10%, el más 10% y la tolerancia de la presión de disparo. En el caso de nuestras válvulas es un más menos 3%. Esto va a ser bastante común independientemente del fabricante, porque es un requerimiento de los estándares, el más menos 3%. Entonces esto sí va a ser bastante común que lo vean. Les mencionaba que hay una diferencia dependiendo de cuál sea la presión de cierre de la válvula. Aquí estoy ejemplificando lo que ya hemos estado viendo, que es con un 10%, pero por ejemplo, si yo tengo una válvula, un segundo, ahí, de la competencia, que tiene una cierre al menos 15%, lo cual sigue estando bien, no está tan mal, podemos tener hasta 40%, ¿sí?
¿Cuál va a ser el impacto de eso? Bueno, el impacto de eso es que la distancia que yo tengo que tener entre mi presión de trabajo y mi presión de seteo va a tener que ser más grande. Porque yo quiero garantizar que bajo ninguna circunstancia mi presión de cierre se acerca demasiado a mi presión de trabajo o a la presión a la cual está seteado mi switch. Les hablaba hace rato de un switch de corte de presión alta, el high pressure cutout. Entonces, en general me va a hacer que esta distancia sea mayor, ¿sí? Aquí. Y eso, el impacto que eso tiene es que mi presión de diseño también tiene que ser mayor, porque mi presión de diseño del sistema tiene que ser igual o mayor a la presión de disparo, ¿sí? Entonces, esto, en este caso con un 5% probablemente no me genere un costo muy alto, pero si se vuelve mayor, sí me puede generar un costo adicional en cuanto a los componentes, las tuberías, etcétera, que tengan que resistir una presión mayor, ¿sí? Por eso la importancia en el diseño de que esa distancia entre la presión de seteo y la presión de trabajo sea corta, sobre todo en sistemas que trabajan a una presión bastante alta. Bombas de calor, por decirlo hoy en día, sistemas de CO2, etcétera, donde se vuelve un poco más crítico las altas presiones. Y para terminar, el último punto, mantenimiento. Ya vimos cómo seleccionar la válvula, cuáles son las características más relevantes, cómo opera. Pero un punto muy importante en las válvulas de seguridad es que requieren ser inspeccionadas y probadas de manera regular por lo crítico de su función en el sistema. Y aquí tenemos que voltear a ver tanto los requerimientos locales, nacionales, que los hay. En cada país hay un requerimiento para esto. Y si no lo existe, tenemos que seguir cuando menos la recomendación del fabricante. Y aquí ejemplifico cuál es la recomendación, por ejemplo, de Danfoss como fabricante. Una inspección al menos una vez al año para detectar fugas y ver que la condición física de la válvula sea correcta. Esto no requiere desinstalarla, ¿sí? Es una inspección visual. Pero cada 5 años, más tardar, debemos de ya sea reemplazarla por una nueva o quitarla y recalibrarla, ¿sí? Ese es el requerimiento como fabricante de Danfoss, pero hay países donde este requerimiento de recalibración es cada año y esa es la norma que debe ser seguida, ¿sí? La que esté aplicable en el país en el cual está instalada la válvula. Pero el punto aquí es que la válvula debe ser inspeccionada y probada de manera regular, ¿sí? Es un requerimiento para todas las válvulas de seguridad y lo vamos a encontrar en los diferentes estándares independientemente de cuál voltemos a ver, ¿sí? Y cuando hacemos este servicio, una de las cosas que tenemos que poner mucha atención si vamos a recalibrar la válvula es que el sello de la válvula, esa superficie de sello que yo les mencionaba, como siendo suave o metal, tiene que ser limpiado muy bien y asegurarnos de que esté intacto, que no tenga deformaciones visuales, ¿sí? Tiene una deformación natural que es esperada, pero no es posible verla. O sea, si nosotros vemos que el O-ring está deforme, quiere decir que ya está por encima de lo aceptable. Si presenta algún daño, alguna cortadura, alguna marca, una deformación, entonces tenemos que reemplazar ese sello completamente. En el caso de las válvulas de Danfoss, pueden recibir servicio, podemos, digamos, comprar solamente la superficie de sello, el cono que le llamamos, reemplazarlo y básicamente tenemos una válvula completamente nueva. Otra vez, porque la única función es la del sello, ¿verdad? Pero muy importante poner atención en eso. Si encontramos cualquier signo de corrosión en una válvula de seguridad, en cualquiera de sus componentes, la válvula completa debe ser reemplazada, ¿sí? En este caso no podemos tener ningún tipo de corrosión en la válvula, es un dispositivo de seguridad y hay, digamos, cero tolerancia en cuanto a ese aspecto. Si encontramos corrosión en nuestra inspección visual o en nuestro servicio, la reemplazamos completamente.
El otro punto es lo que ya les mencioné. Cuando se realiza el servicio es de extrema importancia se usa el mismo resorte original de la válvula, y esto es por las razones que les dije, ¿verdad? O sea, que el resorte está diseñado para cierto rango de presiones. Lo que no debo hacer es tomar una válvula que fue seteada en la fábrica para 10 bares y decir, ahora la voy a usar para otro lugar donde la necesito a 20 bares y le voy a dar ajuste. Y probablemente al darle ajuste, o sea, al comprimir más el resorte, me va a dar esa apertura a 20 bares. Sí lo va a dar, pero no va a dar las características del más menos 10%. ¿Sí? Es ahí donde va a tener un impacto. Entonces, si yo quito una válvula que era de 18 bares, la vuelvo a usar con una presión de seteo de 18 bares. Cuando la calibre, cuando le ponga su nuevo sello, que sea en el mismo seteo que tenía originalmente la válvula. Esa es nuestro requerimiento como fabricante, no cambiarle la presión de seteo por esa razón de que se usan diferentes resortes. Y finalmente, solo como una nota, yo sé que dependiendo de los diferentes países los requerimientos son distintos, pero en general ustedes saben que la recalibración de las válvulas de seguridad debe ser por personal acreditado, autorizado. Es un dispositivo de seguridad y al final del día quien hace la recalibración, los requerimientos que tiene que cumplir es que sus equipos de medición, o sea, con los que va a medir la presión, con los que va a aplicar una presión para setear la válvula, deben estar acreditados, ¿sí? Acorde a los requerimientos para equipos de medición, que es normalmente de laboratorios. No es nada, digamos, altamente especializado, pero sí un requerimiento estricto en cuanto a que quien hace la recalibración esté acreditado para sus equipos de medición y asegurar que las mediciones que está haciendo para ajustar la válvula son las correctas. Dependiendo del país en el que estemos hablando, vamos a encontrar diferentes compañías que hacen este tipo de servicios, pero asegurémonos de que sean personal acreditado quien hace las recalibraciones de nuestras válvulas y que pueda volver a sellar la válvula y garantizar que la presión de seteo está de acuerdo al requerimiento de nuestros clientes. Eso es todo de mi parte. La siguiente diapositiva yo creo que es la que dice preguntas y ya nos vamos a ir a las preguntas. No sé, Arely, si tengamos ya algunas preguntas aquí en el chat que vamos a revisar. Hola Alejandro, sí, mira, igual te las voy diciendo. La primera de las preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre una válvula de seguridad y una válvula de alivio de presión? Sí, mira, ahí el concepto normalmente viene del inglés, porque los estándares están escritos en inglés en cuanto a una válvula de alivio de presión, una safety relief valve y una safety valve. La diferencia tiene que ver con que una válvula de alivio de presión está normalmente especificada para gas y o líquido, ¿sí? Es una válvula que va a funcionar con ciertas características independientemente de lo que del medio que va a desfogar. Y lo que normalmente se llama una válvula de seguridad, lo digo, es hasta cierto punto un juego de palabras ahí algo complejo. Es una válvula que está solo especificada para medio gas. En general esa es la diferencia. Y les digo, el nombre se puede confundir bastante, pero si van al estándar y ven hacia detalle cuál es la definición, eso es lo que van a encontrar, ¿sí? En ese juego de palabras y esa diferenciación. Tenemos válvulas especificadas para gas líquido y con una apertura normalmente. Eso impacta en que la apertura de una válvula de líquido no es este efecto inmediato, este pop-up que les decía, es un efecto con una curva más suave de cómo va abriendo, y las válvulas especificadamente solo para gas tienen este efecto de apertura inmediata, instantánea, pop-up, y por ello son solo para gas, ¿verdad? Y tiene que ver con el cálculo de la capacidad y el flujo que pueden dar. En general esa es la diferencia entre esos nombres y ese juego de palabras ahí en safety valve, safety relief valve que encontramos en los estándares, ¿sí? Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizar las pruebas de las válvulas de seguridad? Tiene que ser 100% de acuerdo al requerimiento nacional, cuando menos
una vez al año en la inspección visual para fugas y condición física-mecánica, y cada 5 años que las tenemos que cambiar o recalibrar completamente. Eso es, digamos, lo mínimo, y de ahí hacia condiciones más estrictas, dependiendo del país, tenemos que seguir ese requerimiento. Muy bien. Otra pregunta es, ¿esta válvula no se reemplaza, solo se recalibra cada qué tiempo es recomendable? Sí, vaya, se puede reemplazar, se puede cambiar, perdón, se puede reemplazar, se le puede dar servicio, es, digamos, opcional dependiendo de dónde está nuestro sistema, qué accesibilidad tengamos, etcétera. Pero el requerimiento va a ser el mismo, reemplazo o recalibración una vez, a más tardar cada 5 años, o si la válvula abrió, también esto es importante, no lo mencioné, si la válvula tuvo una apertura y al cerrar detectamos que sigue teniendo una fuga, tenemos que cambiarla. ¿Por qué podría tener una fuga? Podría pasar que al liberar refrigerante nuestro sistema no estaba completamente limpio, lo cual obviamente no pasa en nuestra región, y que alguna pequeña rebaba se puede haber incrustado en el sello de la válvula, y entonces al cerrar tenemos por ahí un pequeño daño y una fuga. Entonces, cada 5 años o cada vez que la válvula abra hay que inspeccionarla para ver si necesita ser recalibrada. Excelente. Otra de las preguntas es, ¿la cañería de las válvulas de seguridad deben cumplir una determinada pérdida de carga? Sí, sí, y ahí lo mencionamos a detalle. Usamos el ejemplo de la normativa N13336, donde me dice que la pérdida de carga en la línea de salida de desfogue no puede ser mayor al 10% de la presión de seteo, y en la entrada no puede ser mayor al 3% de la presión de seteo. Perfecto. Y ya la última que tenemos por aquí es, ¿la descarga de las válvulas de seguridad pueden ir a una descarga en común? Sí, Entre sí pueden ir a una paréntesis, descarga en común. Sí, sí pueden ir a una descarga en común, es lo más práctico y es lo que normalmente encontramos en sistemas. Lo único que hay que tomar en cuenta es que el cálculo de esa descarga, del tamaño, de la caída de presión, etcétera, debe hacerse tomando en cuenta cuántas y cuáles válvulas son las que van a descargar ahí, ¿sí? En el peor escenario de que varias válvulas se abrieran al mismo tiempo. Pero sí, sí es posible, y te digo, es lo más común que encontramos por tema de costo y de practicidad, ¿verdad? Excelente. Pues bueno, muchas gracias, ingeniero. Esas fueron las preguntas. Si te parece bien, pasamos ya para dar los avisos finales. Sí, antes de pasar a eso, les agradezco a todos el tiempo. Esperamos que la información haya sido de interés y de uso para ustedes, y creo por ahí van a tener la opción de descargar la información que tenían, que vimos hoy, con el link de descarga de Cool Selector 2 para los que estén interesados en el uso del software. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Alejandro. Como lo mencionó, esperamos que este seminario haya sido de gran valor para todos ustedes, y antes de despedirnos, queremos darles unos avisos. El primero es invitarlos a escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita, donde podrán conocer sobre los principios básicos de la refrigeración en conjunto de nuestros técnicos Daniel Dan y el Vikingo Foss. Por otra parte, también los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar algunos de otros cursos que manejamos, también los webinars que vamos manejando aquí, las grabaciones las vamos subiendo, por si se perdieron alguna, ahí pueden ver las grabaciones, y pues bueno, nuestros lanzamientos más recientes, entre otras novedades que tenemos por ahí. Y pues igual en nuestra página web, colocando la revista Solutions en el buscador, también podrán encontrar la nueva edición. Actualmente está disponible la edición 6, donde podrán ver casos de éxito, aplicaciones de productos y pues las novedades más relevantes. Y pues bueno, a continuación van a poder ver la agenda de webinars que nos resta todavía durante el mes de febrero.
les voy a dejar aquí unos, pues un momentito para que puedan escanear si ustedes gustan y los pueda llevar directo para registrarse los próximos webinars. Igual les voy a dar ahí unos segunditos por si quieren ahí escanearlo o quieren ver los próximos webinars que vamos a tener. Ahorita ya en lo que resta del mes nos quedan 2 más, lo que es el 17 de febrero con nuevos refrigerantes y retrofit de los sistemas refrigerantes clásicos, y el 22 de febrero procesos de congelación en el sector cárnico. Entonces igual ahí los esperamos. Igual recuerden que en la sección de webinars Danfoss ahí los encuentran y pueden registrarse. Y pues bueno, ya para finalizar les compartimos el correo de servicio al cliente de cada región por si tienen alguna duda técnica, de facturación, de soporte, no duden en contactarse. Ahí está el servicio de atención al cliente de México, Colombia, Chile, Argentina, Centroamérica y Caribe. Y pues bueno, ahí tienen algunas dudas sobre el certificado. Recuerden que en la parte de abajo, en los iconitos, ahí ustedes viene el icono de certificado, lo pueden descargar. Ahorita ahí le hicimos una pequeña modificación porque no se veía el nombre completo del webinar. Ustedes dándole refresh a la página, ya les va a aparecer completo el certificado para que lo puedan descargar sin problema. Y pues bueno, eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por asistir. Esperamos seguir conectando con ustedes en los próximos webinars y que tengan una bonita tarde.